invito a que ocupes tu lugar en esta mañana y puedas repetir conmigo: Dios es bueno y es bueno en todo tiempo. Dios es bueno y Él siempre es bueno en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues hoy quiero hablarte acerca de que Jesús sigue impactando vidas. Diga conmigo: Jesús impacta nuestras vidas. Muy bien, pues quiero llevarte al libro de Marcos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Hoy yo quiero que tú te vayas convencido de que ese mismo Jesús que estuvo con esa multitud el día de hoy se encuentra entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen y sí? Él está entre nosotros ahora. Ese mismo Jesús que tuvo compasión porque la gente no tenía qué comer, ese mismo Jesús está en este día, en este lugar. Y yo quiero decirte que cuando Jesús pasa por un lugar, cosas grandes suceden. Cosas grandes están por suceder en este lugar el día de hoy, porque Jesús está pasando por aquí. Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria en esta mañana. Ese Rey de Reyes, ese Dios soberano, ese Dios eterno está entre nosotros el día de hoy. Y yo quiero que usted aumente sus expectativas. Yo quiero que usted el día de hoy esté abierto a lo que el Espíritu Santo va a hacer en su vida, porque a lo mejor usted solamente vino a escuchar una palabra, pero el día de hoy Él le quiere dar más que lo que usted ha estado pensando. Él lo va a sanar. Él va a sanar a muchos de los que están aquí el día de hoy. Él va a traer provisión para muchos el día de hoy. Hoy Él le va a devolver el propósito a muchos para su vida. Y quiero decirte que ese Jesús que estaba impactando vidas en ese momento, según lo que nos dice el libro de Marcos capítulo 8, que estaba por alimentar a una multitud, ese mismo Jesús se deja mostrar a través de la historia bíblica. Tú y yo podemos ser capaces de darnos cuenta que a través de la historia bíblica se escribieron demasiadas historias en donde las personas pudieron tener una relación que cambió totalmente su vida cuando se encontraron con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esto nos habla de historias reales que tuvieron que ver con un Dios real. Historias que no fueron contadas por la abuelita o por escenas dramáticas o por cuestiones de arte. Jesús ha marcado la historia de muchos y Jesús está hoy en este lugar para marcar nuestra historia también. ¿Cuántos dicen amén? Eso es real. Nuestro Dios es un Dios real. Y quiero mencionarte que también Jesús
se da a mostrar con estas historias de una forma clara y sencilla. Él nos muestra que tiene compasión por una multitud y que no solamente se queda con la compasión, sino que da un paso más allá y busca la forma de proveer. Yo quiero decirte que hoy Él está buscando la manera, la forma de proveer para tu necesidad. Yo no sé cómo estés llegando a este lugar, pero quiero decirte que Él sí lo sabe. Él está buscando la manera de suplir para tu necesidad. Así que yo quiero que tú levantes tu mano derecha conmigo y digas: Jesús está en este lugar y algo grande va a ocurrir. Quiero en este día hablarte de algunos aspectos que noté en esta historia de Marcos capítulo 8. En esta historia real, donde Jesús estuvo con esta multitud y donde lo primero que encuentro es que Él, Jesús, muestra disponibilidad, pero también busca disponibilidad. Levante su mano derecha conmigo y diga: yo estoy disponible para Dios. Esta historia es una historia muy parecida a la alimentación de los 5,000. Esta historia pareciera que se vuelve a repetir ahora en Marcos 8, porque Jesús estaba actuando de una forma milagrosa, como lo hizo en capítulos anteriores, para suplir una necesidad similar. Y cuando yo veía esto, pensaba que el milagro que Él hizo con tu amigo o con tu amiga, que fue el mismo que te inspiró a venir a este lugar el día de hoy, quiero decirte que Él también lo puede hacer. Lo que hizo con tu familiar, lo que hizo con tu amiga, lo que hizo con esa persona que te compartió el día de hoy, Él también lo puede hacer para ti. Yo quiero que tú le des un aplauso fuerte al Señor en esta mañana, porque Él está pasando por este lugar. Pareciera que el milagro es igual, pero los escenarios son distintos. Diga conmigo: y sí. Pareciera que todo lo que cambia tiene que ver con las personas, pero Él sigue siendo el mismo. Él tiene la misma capacidad de actuar hoy como actuó en ese momento. La palabra a mí me enseña que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él puede y tiene la capacidad para hacer un milagro en tu vida el día de hoy. Y en este caso, Él había alimentado a 5,000 personas. En el libro de Marcos capítulo 6, permítanme tantito. Muy bien. Y en el capítulo 6 encontramos
que estaba la multiplicación también sobre el alimento, pero los escenarios eran distintos. Diga conmigo, distintos. Porque en Marcos 6, él estaba haciendo cumplimiento de señales para los judíos. En Marcos 6, Jesús estaba entre el pueblo de la promesa, sobre personas a las cuales se les había dado la garantía de que un día iba a estar un Salvador entre ellos. Y en ese momento se encontraba el Rey de Reyes y el Señor de Señores haciendo una señal entre ellos. Pero ahora, en Marcos capítulo 8, Jesús estaba en un escenario distinto. Se encontraba con una multitud de personas que eran gentiles y que no tenían una promesa de parte de Dios. Quiero mencionarte que esa persona el día de hoy puede ser tú, una persona que a lo mejor no te has sentido con la capacidad de tener una promesa de parte de Dios, porque es la primera vez que vienes, o porque vida que no ha sido muy buena, pero Jesús está mostrando la misma compasión que mostró con Marcos 8, es la misma compasión que nos muestra el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se dio a notar como una persona que tenía la capacidad para amar y para entregar su vida por nosotros, tanto para los que eran judíos como para los que no lo eran. Ahora, en este capítulo 8 de Marcos, vemos reflejada la compasión del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y puedo ver que el día de hoy ese mismo Jesús está entre nosotros aquí en este lugar. El soberano Dios, el Dios de la eternidad, el que creó los cielos, el que con su gloria conmueve la tierra. Ese mismo Jesús está en este lugar y es capaz de mostrar compasión por nuestra necesidad. Él está pasando por este lugar, y cuando Él pasa por un lugar, cosas grandes suceden. Quiero mencionarte también que aunque ellos no tenían una promesa de salvación, Jesús estaba dándoles la oportunidad de encontrarse con la salvación en ese día. Vemos que lo único que necesitamos para poder recibir del Padre lo que Él tiene para nosotros es creer. Diga conmigo, se llama fe. Diga conmigo, se llama fe. Porque la fe va a traer a Dios a nosotros y nosotros atraemos a Dios por medio de la fe. Ellos llevaban 3 días escuchando lo que nunca en su vida habían escuchado. Ellos llevaban 3 días disfrutando de una compañía que jamás habían disfrutado en su vida. Y ¿sabes algo? Estos 3 días me recuerdan a los 3 días gloriosos que algunos de nosotros experimentamos en el encuentro, en donde en esos 3 días
vemos liberación, donde vemos libertad, donde vemos cadenas romperse, donde vemos milagros, pero también donde nos encontramos con un Dios que tiene la capacidad para restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora ellos estaban con Jesús y llevaban 3 días. 3 días donde no se cansaban de escuchar y de ver a aquel que estaba trayéndoles vida. Ni siquiera estaban preocupados por el calor, no estaban preocupados por el tiempo, porque estaban recibiendo lo que nunca habían recibido. Yo sé que muchos de aquí me entienden y saben a lo que me refiero con esto, porque cuando te encuentras con Jesús, ya no quieres hacer otra cosa sino estar en esa relación con Él. A mi mente venía el testimonio de una mujer que en un comienzo nos tocó hacer el encuentro en un lugar aislado, donde no podría decir que era quinta como tal, porque solamente era algo rústico donde estábamos. Pero estando ahí, se cumplió el día 3 cuando teníamos que regresar. Y quiero comentarte que ya estábamos todos por subir al bus, y empezamos a contar que no faltara nada, y nos dimos cuenta que faltaba una persona. Nos dimos a la tarea de buscarla, de saber por dónde estaba, y esa mujer estaba abrazada a un árbol gritando: no me quiero ir de este lugar, no me quiero ir de este lugar donde me he encontrado con el único Dios que ha sido capaz de salvarme y de restaurarme. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con ella, me contaba su historia y me decía: pastora, yo vengo de una situación en donde toda mi infancia fui abusada sexualmente, donde para mí no había más posibilidades que una vida de horror y de vergüenza. Cuando yo fui adolescente, me dediqué a la prostitución en todas sus formas, y ahora que soy adulta he tratado de vivir una vida con decencia, pero no puedo porque he sido esclava del pasado, y este pasado me ha atormentado por años. Cuando llego a este lugar y me encuentro con el perdón y con el amor y la compasión de Jesús, me doy cuenta que tengo posibilidades. Por eso me decía esta hermana: yo no me quería ir de aquel lugar. Quiero decirte que los mejores años de nuestra vida comienzan cuando nos encontramos con Él. La mejor temporada de nuestra vida comienza cuando tú y yo nos encontramos con ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está aquí en este lugar. Él está pasando por este lugar, y yo creo que Él va a hacer algo hoy sobre tu vida. Pues así estaban estas personas. Yo creo que porque estaban tan enfocados en lo que estaban viviendo, que no se habían dado cuenta que ya habían pasado 3 días. No se habían dado cuenta que el tiempo estaba corriendo. No se habían dado cuenta que llevaban 3 días y no habían comido, porque se encontraban con el pan de vida que había descendido del cielo.
Pero en este momento encontramos a un Señor, a nuestro Señor Jesús, que nos lleva por un proceso para cambiarnos. Diga conmigo, y sí. Yo quiero decirte el día de hoy que si tú has estado pasando por un proceso, tú tienes que comprender que no es para que te quedes ahí, sino más bien es para que tú tengas la posibilidad de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y él ahora estaba viendo que podía actuar con las personas, que él estaba disponible para esa gente que estaba disponible para él. Diga conmigo, yo estoy disponible para Dios. Él estaba disponible porque ellos estaban disponibles para él. Y te voy a decir algo. Cuando tú estás disponible para él, puedes contar que antes de que tú le pidas, él ya sabe de lo que tú necesitas. Él tiene más que darte que tú que pedirle a él. Pero necesitamos entrar en el proceso de cambiar nuestra forma de pensar y de cambiar nuestros argumentos. ¿Sabes que en ese momento que estaba la necesidad, Jesús estaba trabajando con sus discípulos para llevarlos a la mentalidad de ofrecer? Porque encontramos que Jesús les dice que estaba conmovido, que estaba teniendo compasión porque la gente no tenía que comer. Y la respuesta de los discípulos fue más o menos la siguiente: Señor, estamos en un lugar desértico, ¿cómo se les puede dar de comer? Y Jesús les responde: ¿qué es lo que tienen en sus manos? Los estaba llevando a ofrecer. Diga conmigo, ofrecer. Y no era porque Jesús no fuera a suplir, era porque los iba a hacer entrar a una dinámica diferente a la que habían estado acostumbrados. Diga conmigo, y sí. Sabe que nuestra vida es tan profundamente cambiada por el Espíritu Santo que dejamos de convertirnos en gente demandante para convertirnos en personas ofertantes, en personas que ofrecen. Usted se dará cuenta que esta familia de Pan de Vida, esta iglesia de Pan de Vida, se ha convertido en personas que son capaces de ofrecer. Yo quiero decirles que aquí entre nosotros en este día hay personas que han ofrecido su tiempo valioso para Dios. Quiero decirles que hay personas que han ofrecido sus dones, sus talentos, sus capacidades para el servicio del Señor. Hace algún tiempo hubo una persona que me externaba la necesidad de llevar el evangelio y la palabra del Señor a la cárcel. Y era tanta la necesidad de esta persona que empezó a hacer trámites, empezó a hacer procesos para que se nos facultara la oportunidad de entrar
a ese lugar a predicar la palabra. Quiero mencionarle que Dios movió a un equipo de personas para enseñar en la cárcel y llevar escuela de campeones. Y quizás a lo mejor usted ha sido parte de esto o ha escuchado, pero quiero mencionarle que Dios nos da la capacidad de ofrecer. Hay personas ahora que se encuentran haciendo equipo en los hospitales, que van a los lugares donde no hay posibilidades del evangelio, para predicar el evangelio y recordar que Dios nos ha llamado a ofrecer. Hay personas que están compartiendo en su casa la palabra de Dios y que están ofreciendo su tiempo, su atención, sus recursos para que otras personas puedan llegar a la luz del evangelio. Porque quiero mencionarte que una de las cosas que Dios cambia en nosotros precisamente es la forma de pensar. Dejamos de ser egoístas y de pensar en nosotros mismos para empezar a ofrecer. Yo creo que en este lugar todavía hay personas que necesitan movilizar sus dones, sus talentos para la gloria del Señor. Hay personas que en algún momento dispusieron sus talentos para capacitar a otros. Lo podemos ver en el escuadrón de la vida. Pero seguimos requiriendo maestros, consejeros, gente que esté al servicio, gente que deje de pensar en lo que va a recibir para empezar a ofrecerle a Jesús. Nuestra comunidad va a cambiar, pero el llamado que Jesús nos hace este día es: ¿qué tienes para ofrecer? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para compartir? Porque lo poco en las manos de Él puede ser mucho. Jesús estaba preguntándoles: ¿qué tienen? Y lo que ustedes tienen yo lo puedo multiplicar. Pero quería llevarlos al momento de ofrecer. Hace poco platicaba con una amiga que tengo, que su llamado ha sido hacer siembras financieras. Y es una mujer que ha sembrado muchísimas semillas financieras para el reino de Dios. Y ella me decía: Flor, me tuve que detener en esto porque me di cuenta que me había dedicado a dar semillas y había generado a personas demandantes que solamente se concretaban a recibir. Y un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: no puedes ser más que yo. Mi iglesia tiene que crecer y en la medida que ofrezca verá su multiplicación. Quiero decirte, iglesia, que Dios nos está llevando a ofrecer. Dios va a multiplicar tus talentos, tus dones, tus recursos, tus facultades, porque de lo poco Él hará mucho en este lugar.
Pero fíjate que ahora Jesús, dice la Biblia, que los estaba invitando a sus discípulos a entrar en la barca. Y puedo pensar que en este sentido Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: en días han vivido mucho conmigo. Si ustedes quieren, la historia puede acabar en estos días, en esta multiplicación que he hecho. O si ustedes lo prefieren, pueden entrar en la barca conmigo y hacer que esta historia no pare. Quiero decirte que tú puedes decidir el día de hoy quedarte con el servicio de ahora, con lo que viviste en el encuentro, con lo que has experimentado en las escuelas durante todo el tiempo que llevas aquí, o puedes hacer que la historia no pare en tu vida. Jesús está en la barca el día de hoy y Él te está invitando: ven, sube conmigo para que esta historia continúe. La pregunta es: ¿quieres entrar en la barca? ¿Quieres subir con Jesús también? Cuando tú subes y entras en la barca con Jesús, Jesús te está dando la oportunidad de empezar una historia como jamás en tu vida la has empezado. Él cierra los ciclos del pasado y comienza una historia que trasciende por toda tu vida. Lo que Él ha comenzado contigo el día de hoy continuará. Continuará si tú lo quieres. Dele un aplauso fuerte al Señor. Les estaba dando la oportunidad de cerrar los ciclos del pasado. Hay personas aquí que hemos vivido ciclos que nos han tenido desgastados, nos han tenido desenfocados de la vida, nos han hecho perder nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros buenos ánimos. Y pareciera que las memorias son dolorosas. Y Jesús, ahora que está en la barca y que los invita a entrar, les está dando la capacidad de cerrarlos. Comencemos una historia que nunca termine con Jesús. Comencemos una vida que nos lleve de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como Él lo ha prometido. Tus mejores años están llegando. Tu mejor historia se está escribiendo, porque Jesús está en la barca y te está invitando a entrar en ella. Sube a la barca y deja el pasado atrás. Sube a la barca y escribe una historia distinta el día de hoy. Y por último, quiero decirte que cuando sucede la multiplicación de los alimentos, Jesús está dejando anotar el alcance que puede tener en medio de una necesidad. Porque donde Cristo está, todo puede ocurrir. El lugar era desierto. El panorama era desalentador. Humanamente no era posible que ellos fueran saciados. Pero Jesús, cuando pasa por un lugar,
altera el sentido de las cosas de tal manera que hace que ocurran donde no pueden ocurrir. ¿Qué te quiero decir? Que el día de hoy te tengo buenas noticias. El día de hoy, no sé qué diagnóstico te hayan dado, pero hay alguien que está pasando por este lugar y altera y cambia las circunstancias de tu vida de una forma milagrosa. Dice la Biblia que Él mostró compasión. Y según el diccionario, compasión es el sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Jesús ha tenido compasión de nosotros y por su compasión hoy podemos estar aquí. La Biblia nos dice que Él se ofreció públicamente, dándonos el mejor regalo de la salvación. Puedo pensar que desde ese día, de forma pública, Él ya estaba pensando en ti. Puedo pensar que ese día que Él estaba siendo crucificado, Él ya estaba teniendo compasión de ti y de mí. Quiero invitarte a que en esta mañana te pongas de pie. Y quiero que con tus ojos cerrados, tus manos en alto, empieces a decirle: Jesús, gracias porque has mostrado compasión por mi vida. No solamente es de la gente que se compadece, porque Él es Dios. Él no solamente puede decir como tú o como yo decimos cuando vemos a una necesidad: pobrecito, mira cómo está, mira cómo sufre, mira cómo lo ha tratado la vida. Algunos de nosotros hemos exclamado eso por otra persona, pero Jesús va más allá de eso, va más allá de compadecerse. Él actúa con nosotros. Él actúa no solamente mostrando compasión, sino otorgándonos un favor.